Démosle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Que somos Siloé, casa de adoración. Hoy empezamos un poquitico tarde porque aquí había una gloria, hermano, que llenaba la casa del Señor. Amén. Llenaba la casa del Señor. Y hoy creemos firmemente que es un tiempo donde el Señor quiere moverse en las congregaciones. Es el tiempo de permitirle al Espíritu Santo derramarse de la forma que Él así lo requiera. ¿Cuántos dicen amén? Algo también importante que yo creo que tenemos que aprender es que no venimos a cantarnos a nosotros, venimos a cantarle y adorarle al Señor. Las canciones salmáticas, como le digo yo, de cansado del camino, se me gastó la armadura, etcétera, esas en la casa para nosotros. Pero aquí como congregación es exaltar y adorar el nombre, sobre todo nombre, que es el nombre de Jesucristo el Señor. ¿Cuánto le dan un aplauso al Rey de Gloria? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor, que se sienta ese aplauso al Señor. Amén. Que el Señor pueda recibirlo totalmente. Amén. Ok. Hoy traigo una palabra que creo que le va a edificar mucho. Espero terminarla hoy y poderla impartir en su espíritu, que se llama Cristo el fundamento. Anótelo, si va a escribir, como escriba del espíritu, como un entendido en la palabra. El entendido trae su dispositivo, sea el cual sea, amén, su cuaderno, su lapicero, o anota o graba, etcétera, pero toma un momento para que estas notas le ayuden. Amén. Y vamos a ir a 1 Corintios 3, 10 al 11. Cristo el fundamento, mientras lo buscan, 1 Corintios 3, 10 al 11. Y dice, conforme a la gracia que me fue dada, yo, dice Pablo, yo, como sabio arquitecto o como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Ponga atención, y otro edifica sobre él. Yo pongo el fundamento como apóstol de esta casa, como maestro en la palabra, y pongo un fundamento que es Cristo, pero dice que otro edifica sobre él. Pero cada uno, tenga cuidado cómo edifica encima. Entonces diga conmigo, yo soy el otro que edifica sobre ese fundamento que es Cristo. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, ¿cuál es ese fundamento? Jesucristo. Diga conmigo, ese fundamento es Jesucristo. Ahora dígalo toda la iglesia que se escuche en Europa. El fundamento es Jesucristo. ¿Quién es el fundamento? No podemos edificar sobre otra cosa que no sea Jesucristo. Uno como pastor y apóstol de la casa viene y pone la palabra. Y la palabra que yo le pongo sobre su vida, la palabra que le pone mi esposa como profeta y pastora de la casa, es a Jesucristo. No hay otro. No es en Mauricio, no es en Johanna, no es en ningún otro nombre, es el nombre de Jesucristo. Es en el evangelio de Jesucristo. Por eso toda adoración, toda alabanza, todo evento que se haga en una congregación, lo único que debe exaltar es a Jesucristo, y el único fundamento en el cual se debe basar es en Jesucristo. Llámese pelear contra regentes espirituales, llámese pelear contra la brujería o la hechicería, llámese pelear contra las enfermedades y las dolencias, llámese como lo quiera llamar. Todo esto se tiene que doblegar sobre el fundamento de Jesucristo. No es porque el hombre sea ungido, no es porque el hombre tenga un nombre, porque Dios le hace un nombre a sus hijos. Es en el nombre de Jesucristo el Señor.
¿Estamos acá? Por eso les decía antes de entrar en cámaras, serle leal al error es consentir la mentira. Si gusta lo anota y lo comparte. No tiene derechos reservados como tienen algunos, yo no. Serle leal al error es consentir la mentira porque solo hay un fundamento. Pero si me predican a Jesucristo y no es basado según las Escrituras, ese no es el fundamento real. Es una mentira, la cual no hay que consentirla. Porque hay gente que predica a Cristo, pero para predicar su nombre. ¿Estamos acá? Y Pablo viene y dice, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él, hermana. Pero ese fundamento tiene que ser Jesucristo. Llámese apóstol, llámese profeta, llámese maestro, llámese como quiera. Si no predica en el fundamento de Cristo, si no predica conforme a la medida del don de Cristo, si no enseña en Cristo, entonces es un error lo que está enseñando y lo está edificando en arena. Porque en el momento que vos querás edificar sobre ese fundamento, todo se va a caer. Y cuando Cristo es predicado, el pueblo es confrontado. Listen, cuando Cristo es predicado, el pueblo es confrontado. ¿Pero por qué? Porque la palabra exacta, listen, para fundamento en el hebreo antiguo quiere decir cimiento. De ese cimiento, oigan esto, muestra, Cristo es nuestra base firme. Cristo es el que me sostiene. Cristo es el que me mantiene unido. Cristo es mi soporte continuo en mi estructura de vida en el Espíritu Santo, dando a entender que Cristo como nuestro fundamento es irreemplazable para un verdadero nacido de nuevo. Le puedo dar un aplauso al Rey de Gloria, aleluya. Oiga lo que es el fundamento. Ahora, no es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, no es lo que yo siento, no es lo que me enseñó la religión, no, es el fundamento en Cristo. Ahora, usa palabras muy fuertes y escuche esto, es el soporte continuo para mantener una estructura viva. Porque sin Cristo no hay vida. No se le olvide, no hay vida. Yo les voy a traer una palabra que se llama indoctos e inconstantes en el reino. Cuando Cefas habló en su segunda carta. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que la estructura es solo Cristo es mi Señor, Cristo es mi Rey y Cristo es mi Salvador. Pero ese nombre, sobre todo nombre, tiene una estructura para poder mantenerse vivo en el reino de los cielos. ¿Estamos acá, iglesia? Oiga, estructura viva. Ahora dice, Cristo es una base firme. No es de doble ánimo, no es de movimiento, es firme. Cristo te sostiene y te mantiene unido ¿a dónde? A su cuerpo. Él nunca te va a sacar del cuerpo. Él nunca te va a decir abandona el cuerpo. Eso lo dice la religión. La religión ha metido una mentira. No es necesario congregarse para estar con Dios. El que no se congrega está fuera del cuerpo y el que está fuera del cuerpo está muriendo lentamente. Por eso, listen, anótelo. El edificar encima nos muestra la firmeza. Allá, ¿quién edifica encima? Diga conmigo, nosotros. Yo le doy una palabra hoy. Mi esposa le dio una palabra el domingo. Le damos una palabra el jueves que dio la ministra Alejandra. Nosotros dimos un movimiento ahí poquito al final. Entonces, quien llega a la casa a edificar sobre eso son ustedes. Quien le cierra la puerta a Jailey o se la abre son ustedes. Porque en el fundamento que se les pone a ustedes, el enemigo es el único que va a querer venir a quererles robar la semilla. Pero quien edifica sobre ella para que se mantenga del fruto son ustedes. Ustedes dejan, si las aves, se la comen. Dejan, si la siembran en la piedra.
Dejan si la tienen en el camino. Pero si ustedes son sabios y entendidos, como dice la Escritura, y este pueblo es sabio y entendido, pueblo fuerte, grande, numeroso y bendito, sabe que tiene que edificar sobre la base de la disciplina espiritual en el reino. Si yo quiero que una palabra que me dieron dé fruto, debo totalmente someterme al fundamento de Cristo, que va a probar ¿qué? Mi estructura. ¿Qué es lo que va a probar? Por eso en esta palabra Pablo siguió diciendo, el que edifica en piedras preciosas, en oro, en plata, y luego dice, otros en heno, hojarasca y madera, porque Dios siempre va a probar la palabra que se te ha dado, cómo la estás edificando. Ese es el problema de la iglesia, que la iglesia viene, escucha una palabra y se va. Escucha una palabra y se va. Y cuando, ya me congregué, ya solo Dios hace al hombre feliz, aleluya, pon aceite en mi lámpara, Señor, y etcétera, 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 y muchos etcétera. Y luego olvidó la palabra, vino el enemigo, le hizo un quiz, y en vez de sacarse un 80, se sacó un 70. 70 para que agarre, pasaron raspando los pelos. Y otros, ya, mejor ni digo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dejamos de entender esto. Anótelo ahí, diga conmigo, la iglesia no son dones, aunque hay dones. Esto es, el edificar encima nos muestra la firmeza de cada uno de nosotros de tomar una decisión, de tener carácter y madurez. Vos no sos una llenura de dones, sos carácter y madurez. ¿Para qué profetizar? ¿Para qué hablar en lenguas? ¿Para qué predicar y enseñar si no tenemos carácter y madurez para sostener el ministerio que Cristo nos ha entregado, que es el mismo, aleluya, impartido en nosotros por el Espíritu Santo de Dios? No son los dones de la alabanza, no son los dones, es el carácter y la madurez del Señor desarrollándose en uno. ¿De qué me vale haber echado 7 brujos fuera de los guidos si no tengo carácter y madurez? Si mi fundamento es pura arena. ¿De qué me vale haber levantado 3 paralíticos en el Señor si mi carácter y madurez da vergüenza? ¿De qué me vale haber predicado en canales, en radios y en todo si al último mi carácter y madurez es una vergüenza? Estoy tomando el nombre del Señor en vano porque lo estoy representando mal con un mal carácter. Por eso Pablo, el edificar encima nos muestra la firmeza, decisión, carácter y madurez. ¿Por qué? Porque Cristo no se desarrolla por dones, porque los dones son de Él y son regalos. Sino con la decisión firme, diga firme, diga decisión, firme de dejarse apacentar y pastorear para limpiar el fundamento de tu estructura. El ausentarnos de la vida de iglesia, el no dejarnos formar y capacitar, el no dejarnos apacentar y pastorear, lo único que daña es la estructura. Porque aunque tengamos el Espíritu Santo impartido en nosotros, el Espíritu Santo nos guía a la iglesia para que la estructura del alma que no fue quitada siga siendo formada a través del fundamento de Cristo por la palabra. ¿Y qué es lo que sucede? Que mucha gente no quiere ese fundamento aunque diga que es de Cristo. ¿Por qué? Porque vive por dones y no por carácter y madurez. Yo no doy el testimonio en el lugar donde yo trabajo. Bueno, este es mi trabajo, aquello es un empleo, aquel empleo donde yo estoy. Yo no doy testimonio porque a mí me escuchan orando en lenguas o porque estoy profetizando. Así es. Porque si hago eso, ya Mauricio está loco, algo le pasó a Mauricio. Alguno quizás me entienda, mamá, alguno quizás. Pues seguro que es el dueño. Algo le pasó a Mauricio. No, es porque mi carácter y mi madurez debe reflejar a Cristo, el fundamento
de una nueva vida. A la hora que hablo, a la hora que me expreso, a la hora que me piden un favor. El carácter y la madurez es la que dará testimonio de Cristo. El momento de la circunstancia, el momento de la adversidad, el momento del fuego, aleluya, el momento donde vienen las situaciones, ahí es donde el carácter y la madurez se desarrolla. Por eso el salmista dijo, alabado sea Dios, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo me recogerá el Señor, alabado sea el Señor. Por eso dijo el salmista, joven fui y envejecí, pero no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Por eso Pablo dijo, somos más que vencedores, aleluya. Vamos de triunfo en triunfo, alabado sea Dios. No ignoramos las maquinaciones del adversario, pero estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. No necesito orar en lengua, no necesito profetizar, aunque sí se puede hacer. Lo que necesito es entender el fundamento que se me impartió por amor para vivir en ese carácter y en esa madurez, para que el verdadero fundamento de Cristo se desarrolle con una decisión firme en mi vida. Aleluya, así es, Santo. Por eso Pablo le dijo a Galacia, por ustedes vuelvo a sufrir dolores de parto. Y yo he visto a mujeres con dolores de parto, ay Señor. A mí una vez me hizo una piedrita en un riñón. Y una enfermera llegó y me dijo, Pablito, ahora más o menos sabe lo que es un dolor de parto. Más o menos le digo, Padre, gracias, Señor. Y Pablo dijo por el Espíritu, por ustedes vuelvo a sufrir dolores de parto. Porque no hay nada más difícil, iglesia, que enderezarle el fundamento de Cristo a alguien que ya lo conoció. Es más fácil agarrar uno de afuera, un nacido de nuevo, y empezarle a meter la estructura. Listen, por eso Pablo dijo en 2 de Timoteo 2:15. Oiga lo que dijo, procura con diligencia. Diga la palabra diligencia. Porque un fundamento no se hace así, como dice mi esposa, a lo chanchochingo, no. En Costa Rica eso quiere decir desordenado, sin un orden. Pero dice la palabra diligencia. ¿Quién es un diligente? Una persona que observa, que atiende, que estudia, que medita, que analiza antes de hacer algo. Procura con diligencia presentarte a Dios reprobado. ¿Cómo tiene que presentarse? No lo escuché. ¿Cómo tiene que presentarse? Aprobado. Procura con diligencia. Y antes de decirle aprobado, le dice diligente. Y le está hablando al hijo de él, que él dice que era como verlo a él. ¿Ah? Ni a él le aguantó. Ven, hijos, por más amor, hay que sacar la vara y el callado de vez en cuando. Santo el Señor, digan amén, gloria a Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Oiga esto, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión, lea conmigo, que maneja con precisión la palabra de verdad. Que tiene que manejar con precisión. Diga conmigo fuerte, fundamento sin palabra es arena y es error. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos, apláudele al Señor todos. Ve, porque yo les he dicho que existen los profetas. Porque hay profetas que solo creen que profetizando ya se ganaron el reino. No. Apostolitos que lo único que hacen es estar hablando lo apostólico, pero no hablan de Cristo. Esos son errores. Aquí se le dice al obrero, el obrero tiene que ser diligente, aprobado, y tiene que manejar con precisión la palabra de verdad. Tiene que ser preciso en lo que habla. Si yo voy a decir algo y no lo sé bien, mejor me callo. Pero si lo sé bien, lo sostengo, le pongo el fundamento y lo determino. ¿Estamos acá? Porque hay doctrinas de hombre. Hay doctrinas de hombre allá afuera que se creen Moisés, Elías y otros Débora.
Otros se creen agados ahí. Y yo guarde los contradigas. My God, ¿eh? Te sueltan juicio. Qué lindo que me diga algo para decirles, benditos serán los que me bendigan y el Señor maldecirá a los que me maldigan, porque nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Mi casa y yo somos benditos. Y otros se creen Pablo, entregando a Satanás a todo el mundo. Santo el Señor. ¿Ah? Y gente le es leal a esa gente, a esos errores, y no son fundamentos. Lo que está la doctrina de Jezabel metida ahí, la doctrina nicolaíta que habla Apocalipsis, ¿ah? Doctrinas erróneas, falsas, falsos maestros metidos ahí con un fundamento que es su nombre y no es el nombre de Cristo, y utilizan el nombre de Cristo para jalar masas, enriquecerse con los incautos e indoctos e inconstantes, aleluya, y después destruirle la vida. Por eso Pablo fue claro y se lo dijo a Corinto: no hay otro fundamento que es el de Cristo. Y ese fundamento, uno tiene que ser aprobado, diligente y manejar la palabra con precisión exacta, como tiene que ser. Por eso decían que cuando Cristo resucitó y les hablaba, y Alejandra, a los de Maús, el corazón les ardía. El corazón, este hombre nos hablaba y nos ardía el corazón. Vean que si están embotados porque no entendieron la resurrección, y el corazón les ardía como cuando el hombre les predicaba. Porque cuando vos tenés un fundamento claro, reconoces quién te está mintiendo. Lo discierne. Discierne al evangélico religioso apostólico romano costarricense. Discierne al hijo, a la hija. Discierne al enemigo oculto que está metido ahí. Discierne al que dice el salmo, al que viene con palabra lisonjera tratando de incautar tu corazón. Lo discierne. ¿Por qué? Porque tenés un manejo de precisión de la palabra por el fundamento de Cristo, que sí está creciendo correctamente. ¿Y sabes cómo crece? Diga, ¿cómo crece? Como cuando el niño tenía aquella edad de 12 años, en gracia, en sabiduría y en estatura. Diga, gracia, sabiduría y estatura delante de Dios y de los hombres. Diga, y él se le sujetó a sus padres. Vea cómo creció. Y muchos no quieren crecer así, mamá. Ay, no, que el pastor no me diga nada. Y menos la pastora, que cuando se enoja se le ve en el rostro. Es que son las águilas son así. Por eso le reconocen cuando se ríe. Cuando no se ríe, dice, algo pasa aquí. El águila detectó la serpiente cercana a alguien. Y viene el león detrás del águila. Viene el león detrás del águila. ¿Sabe qué es lo que pasa? Me gustó mucho un día, esto es un video que pusieron de un león, se le acercó ¿cómo se le dice? El menino, al chiquitico. Bueno, llegó el felino, chiquitico, sí. Se le acercó y el león llegó y lo protegió. Lo agarró. El cachorrito, sí, lo agarró. Y lo metió así entre sus patas y lo cubrió. Por eso a Cristo le dicen el león de la tribu de Judá. Porque él protege, resguarda a su pueblo. ¿Y sabe por qué se ve el águila en la escritura? Porque el águila tiene la capacidad de volar en medio de las tormentas. A Dios no se le va a escapar nadie aunque se sienta en tormenta. Dios, no me ves, no, si no te veo, te observo desde allá arriba, te estoy viendo lo que estás diciendo. Por eso, un obrero aprobado, diga, un obrero aprobado, es aquel que ha salido de procesos y situaciones reconociendo cambios, haciendo lo correcto, ¿qué dije? Aunque humanamente no desea hacerlo. O sea que si salgo de un proceso y no reconozco mis cambios y no estoy haciendo lo correcto, vuelva al proceso porque no le sirvió de nada. ¿Qué está diciendo? El fundamento está dañado.
Pero yo conozco a Cristo, conoce a Jesús de Nazaret, no conoce a Jesucristo, el Hijo de Dios. Una cosa es conocer a Jesús de Nazaret y otra cosa es conocer al Cristo resucitado. ¿Me está entendiendo? Una cosa es el cuerpo del sacrificio y otra es el espíritu que resucitó y levantó a Jesús de Nazaret entre los muertos, que es el Cristo. Hay gente que conoce a Jesús de Nazaret, pero no conoce al Cristo. Porque si conociera al Cristo en un proceso, sale con cambios. Lo vuelvo a leer. Un aprobado es aquel que ha salido de procesos y situaciones reconociendo cambios, haciendo lo correcto, aunque humanamente no desee hacerlo. Aunque yo no quiera orar, me levanto a orar. Aunque no quiera ayunar, tengo que ayunar como en esa semana lo vamos a hacer. Aunque no quiera leer la escritura, la voy a leer, aleluya. Aunque la santidad me incomode, soy santo porque así lo dice la palabra. Aunque no me guste diezmar, ofrendar y sembrar, lo voy a hacer porque la palabra de Dios lo dice, alabado sea Dios. Dios me dice que yo le estoy hablando al pueblo entendido en esta mañana. Si el fundamento me dice que yo me debo congregar, me congrego por el bienestar de mi vida espiritual. ¿Pero por qué, apóstol? Porque el alma, si la dejas gobernar, te lleva a Egipto a beber del Éufrates y del Nilo. El alma te lleva. El deseo no inicia en la carne, el deseo malo inicia en el alma. Es en el alma. El humano peca porque su alma busca deleites y los hace a través de su cuerpo. Pero cuando el Espíritu reina, el fundamento de Cristo reina, a vos te va a gustar ayunar, orar, congregarte, dar, servir, evangelizar, adorar, meterte en discipulado, aleluya, predicarle al perro, al perico, al chancho, al vecino, al de la pulpería, alabado sea Dios, a todo mundo. Y cuando tu hijo se endemonia, te pone feliz porque vas y le agarras y lo ministras y le echas fuera el chamuco. Santo el Señor. Y si el marido se le manifiesta, va para el cuarto a doblegar rodillas. Y si le pone mal, le unge la cabeza cuando está dormido. Ya le di ideas a las esposas. Y también los maridos cuando se le manifiesta la boca. Hermano, parece chistoso, ¿sí o no? Pero es la realidad. Es la realidad. Si en el proceso no hubo cambios, algo le sucedió a ese fundamento o algo tenía escondido. Ve a Israel, eran 3 días de camino nada más. Al Sinaí, alabar y adorar y hacer fiesta de dedicación al Señor. Se endemoniaron y 40 años dándole vueltas al mismo monte. Y una cuarta generación que vio prodigios, señales, por eso, hermano, ver prodigios, señales, maravillas y milagros. Gloria a Dios, porque aquí se dan en esta casa. Pero nosotros no vivimos de prodigios, señales, maravillas y milagros. Vivimos en el fundamento de Cristo, en la estructura de Cristo, en la palabra precisa de Cristo. Porque ella es la única, dice Santiago, que puede salvar vuestras almas. Un aprobado sería uno que su fundamento pasó un proceso de fuego. Ese fue examinado y confirmado como genuino. ¡Ay, santo! Qué duro está eso, ¿ah? Oiga, un aprobado sería uno que su fundamento pasó un proceso de fuego, fue examinado y confirmado genuino. Un aprobado. ¿Y ahora qué podemos decir del reprobado? Haga así. Mejor no digamos nada, mejor no digamos nada. Esta prueba, listen, busca revelar la verdadera naturaleza o el nivel de fidelidad de una persona a Cristo y su palabra. ¿A dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Después de que les dijo, si ustedes quieren irse, váyanse, también Juan 6. ¿Ah? ¿Ah? Dura es esta palabra, ¿quién podrá soportarla? Y el maestro se devuelve y le dice a los apóstoles, ¿ah? Les dice, si me vieres subir de donde vengo. Eso fue lo primero que les dijo. Y luego les dice, y si ustedes quieren irse, váyanse porque ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Pero Cefas otra vez, el Espíritu Santo le habla, como le habló en Mateo 16. ¿A dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿Y cómo era la palabra? Dura.
No es que la palabra es dura, es que el cimiento no se tira por tirar, hay que cavar profundo. Hay que cavar profundo. Ve, mamá, por eso Isaías 61 dice que Él viene a sanar el corazón quebrantado. Para los que no creen en sanidad interior, el corazón hay que sanarlo, porque cuando el corazón no se sana está endemoniado. Por eso lo dejo ahí. Yo vengo a predicarle a los cautivos, libertar a los cautivos, a dar apertura a los encarcelados, y dice luego los abatidos y a los corazones quebrantados. Lo deja de último. Esa es la sanidad interior, porque cuando el corazón guarda, la mente recuerda y viene una enfermedad llamada somática, donde la persona, aunque esté en Cristo, aunque ame a Cristo, si no perdona, si no saca, si no olvida, si no se rinde, es cuando vienen las enfermedades, aleluya. Porque hay gente que tiene enfermedades por falta de perdón, alabado sea Dios. Y cuando perdona en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, ahí viene la sanidad completa, total y absoluta. ¿Estamos acá, iglesia? Aplicación, entonces, apliquémoslo. Un siervo aprobado bajo esta palabra es aquel que ha enfrentado, diga enfrentado, las circunstancias revelando, diga revelando, madurez, carácter, confianza y obediencia a Dios. Un aplauso al Señor, está fuerte. Santo, ya me arrepentí. Ahorita confieso a Cristo, yo también otra. Mano, es que vea, eso es el fundamento y a veces nos ponemos mal. Y nadie tiene que decir que no. A veces llegan momentos, Pablo llegó un momento que llegó y la gente lo agarra y lo cita así que muy espiritual. Tratando de ser espiritual, siendo espíritu, hasta eso. Esto tenemos que enseñarlo también, ¿verdad? Tratando de ser espiritual cuando somos espíritus, Padre Santo, ¿verdad? Y la gente lo agarra y lo repite, hermana, y lo sueltan en imágenes y todo. Y no entiende cuando Pablo dijo, el vivir para mí es Cristo y el morir es ganancia. Estaba encerrado. ¿Qué estaba diciendo? Si me vienen a matar, me matan. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es la ganancia que tengo. Pablo estaba hablando de una situación crítica de él, porque Roma lo tenía encerrado. Y la gente aquí, 3 hormigas vienen y le pegan 3 batazos. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Viene la hormiga atómica, los ataca, ¿verdad? Demonia y titica. Y el vivir es Cristo. Mi hermano, hay que verlo eso en la situación de un apóstol Pablo. Hay que verlo en la situación de una historia que vio mi esposa, que una mujer vio al hombre que le mató el hijo. En la calle lo encontró. Y llegó a pedirle perdón. Y donde ya ella sentía el alma que le quería decir lo contrario, el Espíritu Santo le dijo, ora por él y perdónalo. Mano, hay cosas en las Escrituras que antes de citarlas, mejor estudiémoslas para ver qué pasa. Aquí, hermano, guardando la fe. Pablo dijo, estoy guardando la fe, he corrido la carrera. ¿Por qué? Porque ya lo iban a decapitar. En la gaveta, santo, dice mi esposa guardándole la gaveta, más de uno tiene la fe metida ahí. Y cuando el apóstol Pablo dijo eso, he corrido la carrera, he guardado la fe, ya le iban a cortar la cabeza. Por eso él dice, iba a ser derramado en libación delante del Señor, poniéndose en una condición cuando llevaban los sacrificios ahí lo tengo en hebreo, al templo. Te lo iba a decir en hebreo, al templo. Llevaban los sacrificios, así se mostró él mismo. Y la gente agarra este verso ahí para estar, mi hermano, ese verso lo utilizó porque ya iba a morir. Por eso él dijo, ahora voy por la corona que Dios tiene guardada para los que le aman. Dígale, levante su mano y diga, yo también tengo la corona. Es Cristo. Por lo tanto, voy finalizando, al entender el fundamento que es Cristo, oiga esto, por lo tanto, al entender el fundamento que es Cristo, podemos comprender que Él mismo se revela a sí mismo. Toda revelación de Cristo, oiga, aquí vino 8 bombazos más, agarra así de la silla, como cuando el avión, toda revelación de Cristo, listen, produce autoridad. ¿Qué produce?
siempre y cuando entendas tu identidad de hijo e hija. El enemigo te ataca desde el perímetro de autoridad en Cristo que tengas revelado. Y si me agarró como bolita de ping-pong, cero. Él sabe que no tienes identidad. Él sabe que no entendés la autoridad. Porque él va a llegar a probar hasta dónde está el perímetro de autoridad tuyo y qué jurisprudencia le vas a dar para que él te ataque. Si él dice, aquí está Canchito no entiende que es hijo y ora y de todo, pero veo que no entiende lo que es autoridad de un hijo. Viene y entra y golpea. Y eso se lo dijo Jesús a los discípulos. Pero como muchos repiten como lorita lo que leen pero no lo estudian, Cristo se revela a sí mismo. Y en cada revelación de Cristo, tu autoridad tiene que crecer. Aquí queda un silencio para todos los que nos ven en Facebook. Se cayó la religión y la vaca sagrada, dijo mi esposa. Cada vez que Cristo es revelado a tu vida, la autoridad debe crecer. Pablo no es el mismo que el Señor alcanzó, no es el mismo que predicó y estaba confundiendo a los judíos y lo iban a matar, que lo bajaron por una canasta en un muro. No es el mismo que le presentaron a Cefas, a Jacobo y a Juan cuando lo llevó a Bernabé. Luego se lo lleva el Señor para Tarso, 14 años, y cuando regresa ese hombre que dijo, a mí lo que se me reveló no fue ni carne y sangre, fue Jesucristo mismo quien me reveló mi evangelio. Y llegó con una autoridad y llenó ese mundo en aquel entonces del evangelio de Cristo, dice Romanos capítulo 15. Y un aplauso al Señor, alabado sea Dios. No es el mismo. Entonces, si estoy falto de autoridad, Cristo se te está agotando. La revelación está escasa y puede suceder. Léalo en Samuel. Dios no da el espíritu por medida, pero el hombre lo puede medir. Hoy sí, mañana no. Hoy quiero, tal vez no. Hoy doy, tal vez no. No. Cuando empiezan con ese vaivén de doble ánimo, es donde se daña. ¿Por qué? ¿Cómo le pongo fundamento a esto? Mateo 16 al 9. Leo para ustedes. Mateo 16 al 19. Entonces, listen. Simón Pedro le respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. ¿A dónde le habló Dios? En el Espíritu. Ahí le habló a Cefas. Sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Cefas o Kefas, Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? La revelación de que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, el Mashiach, el Mesías, el esperado. Y las puertas del Hades, acá ponga atención, y las puertas del Hades, ¿y las puertas de quién? No prevalecerán contra ella. Y sáquese el concepto de iglesia a estas cuatro paredes. Porque la iglesia no son estas cuatro paredes. Estas cuatro paredes es el auditorio Siloé, casa de adoración. Y la iglesia es la que viene a congregarse a este auditorio. A esa iglesia es la que la puerta del Hades no le podrá prevalecer. A esa iglesia, es la que el diablo no la puede derrotar. A esa iglesia que tiene la revelación de Cristo es la que mantiene a Israel debajo de la planta de tus pies. Esa iglesia es la que deshace las armas del enemigo. Esa iglesia es la que disipa el poder del enemigo y lo manda a lo más profundo de la mar. Entonces dice, para meter el Rab Harán, el maestro eterno, viene y desata la autoridad que solo un hombre, un maestro mayor podía hacer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Santo. Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Lo que siga amarrado es porque no oras. Lo que no ha bajado es porque no lo has pedido.
Y el enemigo te ataca hasta el perímetro de autoridad que tú le des a él, porque la escritura dice que las puertas del Hades no prevalecen contra tu vida. Una buena espalda para que un aplauso al Señor, santo el Señor. Hasta ahí, hermano. Lo que el Hades te ataque es porque vos lo permitiste. Porque él te dijo no prevalece. Por eso el salmista dijo, aunque un ejército acampe en derredor de mí, no temeré, porque mi corazón estará confiado y seguro en Yahweh. ¿Cómo lo ves? Tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Eres la torre inexpugnable delante de mí. A él correrá el justo y levantado será. Me acosté, dormí, desperté porque el Señor me sustentaba. Mientras yo dormía, mi corazón velaba. Alabado sea Dios. Él es la gloria que levanta mi cabeza. Él es el que persigue a mis enemigos. Los alcanzaré, los atravesaré, los desbalancearé y no se levantarán más, dice la Escritura. El Hades no puede prevalecer contra ustedes porque ustedes tienen las llaves para atar y desatar, desatar y atar. ¿Estamos acá, iglesia? Oiga lo que dice esta versión en inglés al español. Y eso no es todo. Diga, y eso no es todo. Tendrás acceso completo y libre al reino de Dios. Oiga lo que tiene la iglesia. Y es un poco lleno de liturgias. Santo Dios, Padre Santo. Dime, hermano, ¿cómo orar en el sanitario? Yo oro donde sea, en el sanitario, en el baño, en la cama, en el bus, donde sea. Porque yo tengo libre acceso al reino de Dios por la sangre del Cordero. ¿Estamos acá? Interreligioso, santo. Y estoy en mi trabajo ahí y me pongo a orar en lenguas en el trabajo también. Y me pongo a orar en el trabajo. Y yo sé que muchos de ustedes han escuchado cuando yo mando las oraciones, suenan a los parlantes ahí del Walmart, ahí arriba, y ¿por qué no harán silencio? Estoy orando. Y cuando ya vengo muy encendido, me pongo a orar, ¿saben? En el bus, me siento adelante y el chofer me va escuchando, me lo ministro también. Y en el bus he venido orando también. Padre, en el nombre de Jesús, que se manifiesta. Porque tengo libre acceso al reino de Dios, el fundamento de Cristo. Cristo predicó en la calle, predicó en el templo, predicó en la casa, predicó en el burdel de Mateo, predicó en todas partes. Oiga esto, y eso no es todo, tendrás acceso completo y libre al reino de Dios, llaves para abrir todas. ¿Para abrir qué? Todas. Y cada una de las puertas. Santo. ¿De ahí está local? No, ahí está local. Ahí está la batería, ahí está todo lo que ocupamos. Ahí está tu casa, ahí está tu carro, ahí está tu marido, ahí está tu esposa, ahí están tus hijos, ahí está el nuevo empleo, ahí está el nuevo puesto, el aumento de salario. Están todas las almas que tienen que predicarle también para que ore por ellas. Ahí están tus hijos. Es que mi hijo se endemonia, no diga que está endemoniado, estás ungido, estás bendito. Aunque los ojos físicos vean otra cosa, mis ojos espirituales ven un ungido, un bendito, un santo, un redimido, un escogido, un llamado, un santificado, un consagrado, un justificado por la sangre del pacto eterno. Todas las puertas. Dice, no más barreras entre el cielo y la tierra y el cielo. Un sí en la tierra es un sí en el cielo. Un no en la tierra tuyo es un no en el cielo. Un aplauso al Señor, yo no sé, es como extraño, no sé qué les pasa. Es que no se lo enseñaron allá, pero acá se lo enseñamos. Mano, el cielo está abierto. El cielo está abierto. El cielo te habita, el cielo te gobierna, el cielo crece, se desarrolla en vos, que es Cristo. Aquella canción dice, Cristo es la peña de Oret que está brotando. Y esa peña está brotando en tu espíritu. Dice, agua de vida saludable para ti. Y ahí está dentro, ay Cristo, ven, ven.
Mano, el Cristo está aquí adentro. Yo ya no oro viendo hacia arriba, oro de adentro hacia afuera, porque el sumo intercesor me habita. Por eso cuando yo abro la boca, se cumple Isaías 55, alabado sea Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que se forjará y prosperará para la cual yo he enviado. Cuando hable, entienda que es Dios hablando a través de ustedes. Cuando hable, entienda que es el Cristo profetizando a través de ustedes. Cuando hable, entienda que es el Espíritu de Cristo, alabado sea Dios, sacando misterios y activándolo para que fluyan en los cielos a favor tuyo. ¿Cómo sabrán si no hay quien les predique? Santo el Señor. Qué glorioso entender la revelación de Cristo en mi vida. Cuando Cristo realmente ha sido revelado, hay madurez y carácter para poder accesar a las puertas del reino. Si hay fundamento, hay entendimiento. Toda revelación de Cristo me lleva, oiga esto, a ser hijo, a saber como hijo y a ser como hijo. O sea, en el reino no hay vagabundos. No hay. ¿Estamos acá? Dile a tu hermano, no eres vagabundo, eres activo. Dile, eres hijo del creador de los cielos y la tierra. O sea, que un hijo es como su padre, creativo. Llene las redes. Mande su negocio a todas las redes. Inunde las redes con su negocio, su empresa, todo lo que tenga. Porque ustedes son seres creativos. Yo por eso los canso. Cuando les mando imágenes y les mando videos y les mando esto y subo todas las redes. El pastor está como loco hoy. Sigo mandando. Y bombardeo hasta mi trabajo, lo bombardeo toda la mañana. Santo. Voy finalizando. En el hebreo antiguo el verbo para desatar es itir. En su sentido literal, ¿sabe qué significa desatar? Aflojar, soltar, liberar. Suelte de allá arriba, afloje, libere lo que te está esperando, libérelo. Eso nos habla como cuando Daniel oraba y el pueblo de Judá y de Benjamín fueron liberados de Babilonia después de los 70 años. Había un hombre entendido. Daniel dijo, estudiando el libro del profeta Jeremías, entendí que ya se habían cumplido los 70 años del cautiverio. Y me volví al Señor y confesé los pecados. Y se metió en ayuno y empezó a orar. Y Miguel y Gabriel salieron para darle la palabra. Y otro se quedó peleando contra el príncipe de Persia porque venía el de Grecia. ¿Qué hizo? Aflojó, soltó, liberó lo que le pertenecía. Claro, cuando va a hacer eso, encuentres en el fundamento, porque si no lo agarran como bolita de ping-pong. Be careful. Tenga cuidado. En el contexto legal rabínico de la antigüedad, conocido a Cristo como el Rav Harán, el maestro mayor o eterno, cuando un rabino o un sabio, un maestro de la ley, te decía, te permito, te desato, anda, desata, te permito. Ese término, permitir y autorizar, ¿sabe qué significa? Que le daba una autoridad para que esa persona se moviera conforme a la escritura dentro del perímetro donde se desarrollaba. Por eso, la brujería, la hechicería o lo que hagan alrededor de tu casa no te puede tocar, porque ese perímetro es tuyo. Dios te dijo, este es tu gobierno, esta es tu casa, aquí mandas tú, aquí mandas vos, aquí haces conforme a la escritura, aquí desarrollas conforme a la palabra, pero al frente vive un brujo, ese brujo no puede hacerte nada. Acá vive un endemoniado, no te puede hacer nada, alabado sea Dios. A la par hay un narco, las balas nunca van a atravesar tus paredes, gloria a Dios. Y le predica de paso al narco. Entonces, ¿qué le estaba diciendo el maestro a ellos? A ustedes, yo les estoy dando las llaves del reino de los cielos para que le abran el evangelio a todo Israel. Pero también le doy las llaves del reino de los cielos para que prediquen el evangelio, para que hagan milagros, prodigios, señales, maravillas. Por eso cuando Cefas salió lleno del Espíritu Santo, no borracho como algunos hacen esas payasadas, no. Cefas salió lleno del Espíritu Santo, orando en lengua, se paró, sacó la escritura de su espíritu y en el momento que predicó, dice, 3
7,000 personas fueron salvadas. Luego 5,000 personas fueron sanadas y salvadas. Y cuando él caminaba, era tanto el poder del reino que la sombra de Cefa sanaba a los enfermos. Los puños de Pablo echaban afuera los endemoniados. Aleluya. Llegaron a Samaria y comieron del avivamiento de la mujer samaritana y de la predicación del maestro, y hasta los brujos se arrepintieron. Y ahora el Rab Harán, el maestro eterno, te dice: te permito. Di sí y yo lo hago. Di no y yo lo detengo. ¿Cómo es posible? Elías, sujeto a pasiones y a debilidades, cerraba el cielo. ¿Ah? Y fue y se metió allá a una cueva y quería morirse y cerró el cielo. Y aquí oramos por Guanacaste y a veces más bien eso nos quiere quemar. Santo el Señor, algo pasa. Porque algo pasa, algo está sucediendo. Algo está sucediendo. Por lo tanto, debemos comprender que el enemigo siempre estará observando nuestra conducta. Siempre estará observándola. Cefas lanzó esta revelación, pero luego escuchó la voz del enemigo. ¿Cómo lo ve? Eres el Cristo y eres aquí y allá. Y luego escuchó la voz del enemigo. Por eso tenemos que cuidarnos como iglesia. Por eso ahora entiendo cuando el Eclesiastés, el proverbio dice: el necio calla, teme y se da por sabio. El necio teme, calla y se da por sabio. Así que si la lengua quiere decir piñapán, marañón, frutepán, etcétera, quédese calladito y calladita, porque en el momento que abra la boca, soltó un derecho legal en los aires para decirle al enemigo: a este le cierro y le hago bloqueo. Por eso la Escritura, Jesús dijo: de toda palabra ociosa darán cuenta aquel día. Se majó el dedo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya, santo! La esposa le enojó: te amo, mi amor, bendita sea mujer ungida, Débora, hija del Eterno, parecida a Hadassah. Se le manifestó el marido: te pareces a Moisés y Elías, santo el Señor, y a Pablo y un poco al Nazareno. Bendito sea. Vaya a la pulpería a traer pan, camino un ratico. Y predica el evangelio y un chocolate para que se me baje el carácter, que me metió el temperamento que me elevó. Sí, hermano, parece chistoso, pero es así. Por eso Jesús reprendió de una forma tan fuerte a Cefas en ese momento. Y le dijo: apártate de mí, Satanás. Porque le habló el Padre y minutos después le estaba hablando a Jailel y lo hizo decirle que considerara su vida para que no muriera. Por eso en el momento de la revelación es cuando tus oídos tienen que estar más atentos a la voz de Dios. Por eso ahora cuando sale, tenga cuidado. Quiso detener el propósito del Cristo al madero. 2 Corintios 4:1 al 2. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio. ¿Este qué? Yo no tengo ministerio, apóstol, claro que sí. 2 Corintios 5:17, anótelo, el ministerio de la reconciliación es de todos. Todos tenemos el ministerio de la reconciliación. No se escape, tenga cuidado. Dice: por lo tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, ¿qué recibimos? No desfallecemos. Más bien, hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso. ¿A qué tenemos que renunciar? No andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad. ¿La manifestación de qué? Nos recomendamos a la conciencia. Otra vez, oiga, conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Yo me recomiendo. Mi testimonio me hace recomendarme o desfavorecerme. ¿Ah? Y aquí usa la palabra oculto. Y todo lo que esté en oculto es hechicería. Porque es ocultismo. Toda práctica oculta abre una puerta y abre la hechicería. Porque entra la presunción. Cuando la gente dice: es que yo creo que es así. Y empieza. Por eso Pablo dice acá: renuncien al oculto
y vergonzoso. ¿Mm? Ese mismo ahí en el verso 4 dice, pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones. Ve que el corazón hay que iluminarlo. Por eso el fundamento de Cristo, donde más cava, es en el corazón del hombre. Porque donde está tu tesoro, y de la abundancia del corazón, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Leo para ustedes. El verdadero fundamento de Cristo es gobierno es gobierno. ¿Qué es el fundamento de Cristo? Gobierno. ¿Y sabe qué significa eso? Se refiere al ejercicio del poder y a la esfera de autoridad sobre un territorio o personas. Lo que llegue y toque tu casa, vos lo permitiste. Fin del tema. Lo que toque tu casa, lo que golpee tu casa, vos lo permitiste. Porque Cristo es gobierno. Y si Cristo está ahí, donde está el rey, todo es desplazado. No puede haber tinieblas en un hijo en gobierno o una hija en gobierno, ya que las tinieblas son ignorancia. Esa palabra del hebreo antiguo significa oscuro, oscurecerse o ocultar. Lo vuelve a decir, donde tengas cosas ocultas, hay oscuridad. Y donde hay oscuridad, hay gobierno. Donde hay un gobierno de oscuridad, hay una estructura llamada tiniebla. La tiniebla te manda la ignorancia y es lo que quiere el enemigo para poderte golpear. No guarde nada en oculto. Antes bien confesados los unos a los otros vuestros pecados para que haya sanidad, dijo Santiago. Esto implica que las tinieblas no solo se entienden como un vacío, anótelo, sino como un velo que cubre, que te oculta la realidad de Dios y te ensombrece la realidad. Te pone sombras para que no puedas ver claramente. Oiga lo que es eso, ¿verdad? No puede haber tinieblas, amigo. ¿Cómo me doy cuenta que hay tinieblas? Cuando estás ocultando las cosas. Ya que toda tiniebla existe porque hay un gobierno de oscuridad. Donde hay oscuridad, hay religiosidad presente. Religión significa en el hebreo la manera del hombre de llegar a Dios sin necesitar a Cristo. ¿Yo por qué tengo que decirle a la pastora y al pastor? ¿No? Porque tengo que ir a los apóstoles a decirle que me eche una canita al aire. Mientras lo sepa Dios, oculto. Hablo verdad de Dios. Está fuerte, ¿verdad? Todo lo oculto daña el fundamento. ¿Por qué creen que a los grandes edificios les da mantenimiento o no han pasado por San José? ¿Cómo dejaron el edificio de la Caja? ¿Cómo dejaron el edificio del Banco Popular? Porque todas las estructuras tienen que ser revisadas de tiempo en tiempo. De tiempo en tiempo. Porque cualquier cosa que dejen mal, que no arreglen, le produce a la estructura un daño que puede traerse abajo todo. Dile a tu hermano, renuncia a lo oculto y vergonzoso, porque daña tu fundamento, se aportilla el vallado, se hace una brecha y la serpiente te muerde. Den un aplauso al Señor, aleluya. Finalizo acá. Por lo cual comprendemos que el oscurantismo vivido por 1000 años produjo que el hombre buscara a Dios a su manera. Por eso, gloria a Dios por Martín Lutero en ese momento de despertamiento. ¿Y qué sucede acá? Cuando el hombre vive en una religiosidad metido en el oscurantismo, el hombre niega la eficacia de las escrituras y empieza a predicar lo que él cree por encima de las escrituras. ¿Qué quiere decir esto? El sentido figurado de la oscuridad, que es un gobierno, no solo representa la falta de iluminación física, sino que la cosmovisión hebrea, hablando en toda la cosmovisión hebrea, hablando a nivel del globo, simboliza el misterio, la confusión, la aflicción o la separación del hombre de la presencia de Dios. Donde hay oscuridad, Dios no está.
Y lo dice Génesis 1 en adelante. La pregunta es, ¿cómo está mi fundamento? ¿Cómo está mi fundamento? ¿Qué tiene mi fundamento? ¿Estoy ministrando al Señor desde la santificación, desde la justificación, desde la redención y desde la sabiduría impartida de Cristo en mí, como dice 1 Corintios 2? ¿Estoy ministrando ahí? ¿O mi fundamento está en heno, hojarasca y madera? Cuando Pablo habla del oro, habla de la santidad. Cuando Pablo habla de la plata, habla de la santificación del hombre. Y cuando Pablo habla de las piedras preciosas, habla de la revelación de Cristo a tu vida. Y eso es indestructible. Eso permanece en el fuego. Pero si hay heno, hojarasca y madera, hermano, el fuego lo va a quemar. Y es donde el Señor va a revelar tu carácter y tu madurez. Y ahí es donde duele más de lo que nos imaginábamos. Por eso, que Cristo sea tu fundamento. Si eres hijo o hija, nada de lo que se predica o se enseña te molesta. Más bien lo recibes. Lo recibes. Porque como dije hace un momento, aunque humanamente no quieras hacerlo, lo vas a hacer porque Cristo es tu fundamento y la palabra es tu vida y tu medicina. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Quedamos despedidos.